Arratsaldeon, buenas tardes. Ongi etorriak Kirolaren Azterlan Ikerketa Medikuntza Zentrura. Dakizuen bezala, Nafarroko Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren institutoaren menpe gaudela. Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a todos. Lo primero, presentarme. Yo soy Iñaki, el responsable de formación del centro. Aquí a mi derecha tenemos a Juanito Yarzábal y Kiko Betelú. Y a la derecha del todo, Diego Reyero, el director del centro, ¿vale? No me quiero alargar mucho más porque, bueno, quiero que los presente el día de hoy Diego, el director, ya que tiene mucha amistad con ellos, así que doy paso y, bueno, un fuerte aplauso para los tres, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, dar la enhorabuena a Iñaki, que es el jefe de negociado de formación del Centro de Estudios e Investigación en Medicina del Deporte, y sin él esto no sería posible. Es el que coordina todo el tema de las inscripciones y demás y siempre se quita protagonismo. Yo protagonismo cero. Cuando Kiko me comentó, joder, ¿sabes que el 3 de junio es el 75 aniversario del acceso a la Annapurna por el primer ser humano, y que luego se cerró con los Juanito estuvo en su último 8000, 14avo? Bueno, hay que cogerlo al vuelo, ¿no? Ya sabéis que hemos apostado claramente por una modalidad de la que las fichas federativas es la más grande de Navarra. La respuesta que dais siempre es buena y nosotros estamos a vuestra disposición. Por eso, agradecer muchísimo a Kiko la propuesta y, por supuesto, a Juanito la embolada otra vez que le metemos, que se viene de Vitoria, luego se va otra vez a Vitoria. Entonces disfrutamos un ratito de algo que nos dan hecho, que a mí me encanta, el relajarme es una gozada porque te lo dan hecho, y después de la exposición, por supuesto, abierto a que cualquiera de vosotros podáis participar y lanzar preguntas. Aprovechad que tenemos a dos personas que aman la montaña y que tienen muchas historias que contar de montaña. Sin más, bienvenidas, bienvenidos. Adelante, sí. Bueno, pues nada, agradecerle a Diego, como siempre, la invitación, que es un foro en el que estamos muy cómodos y disfrutamos mucho. Bueno, Juanito, que me dijera que sí, que le apetecía venir hace un mes y que se haya acordado hoy de venir. Joder, llevamos negociando este tema un montón de tiempo. Y se me olvida, imagínate. Mala señal. Vamos a pasar una tarde estupenda, seguro, pero me vais a permitir, con tanta gente y con un micrófono, no quiero pasar por alto el exigir desde aquí el final del genocidio de Palestina. Dicho lo cual, hace 75 años, como ha dicho Diego, hace 75 años que el 3 de junio de 1950 una expedición francesa consiguió el primer 8000. En el mundo hay 14 8000, 9 están más o menos entre Nepal y el Tíbet y 5 están en Pakistán. En los primeros 50 años del siglo XX se realizaron 22 expediciones a los 8000, ninguna consiguió cumbre, salvo la duda de Mallory e Irving, de la que hablamos en otra conferencia, si os acordáis. Las expediciones al Everest eran por el Tíbet y las expediciones, bueno, Pakistán y la India no existían como tal, eran Imperio Británico. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió es que se produjeron cambios geopolíticos. China invadió el Tíbet y cerró el paso a los extranjeros. La India y Pakistán nacieron por la independencia del Imperio Británico, Pakistán, y
el Nepal abrió su paso a los extranjeros. Entonces los franceses, que curiosamente no habían hecho ninguna expedición más que una pequeña expedición, pero las grandes expediciones habían sido inglesas, italianas, alemanas, pues los franceses se adelantaron con un equipo, en cierto modo lo tenían relativamente sencillo de organizar, porque los franceses tenían los guías de Chamonix, la compañía de guías de Chamonix, que es uno de los cuerpos de guías pues bueno, más importantes, porque tienen los Alpes allá mismo, y este hombre, que es Maurice Herzog, que va a ser uno de los protagonistas, que además de montañero, este no era guía de montaña, pero además de montañero había sido capitán del ejército en los Alpes. Hubo un frente contra los nazis, y bueno, aunque no fue un frente muy activo, Maurice Herzog había sido capitán y había luchado en el frente de los Alpes. Una expedición en la que está Herzog y en la que están los montañeros más importantes del momento: Lionel Terray, Louis Lachenal, Jean Coucy, Marcel Chat y Gaston Rebuffat, todos ellos guías, como os digo, de los Alpes, y en ese momento seguramente pues la gente más importante del alpinismo europeo, seguro, y casi mundial. A ellos se sumaron un médico, ya le ves la tripa de médico, y que tuvo luego un papel relevante. Bueno, la primera expedición por Nepal, os he comentado que Nepal había estado cerrado desde siempre a los occidentales, con lo cual en 1950 los franceses entran por primera vez en Nepal, y a su vez Nepal por primera vez bueno, ve hombres blancos, con lo cual pues imaginaros el choque por los dos lados, ¿no? Un país que sigue siendo precioso, pero en ese momento primer grupo de occidentales que entran en el Nepal, y bueno, pues un choque de culturas enorme, choque de culturas y dificultades de todo tipo, porque Nepal en ese momento es un país que no tiene carreteras, no es un país excesivamente grande, pero no tiene carreteras, por lo tanto no tiene transporte de camiones ni de nada, todo se hace pues a hombros de porteadores, mulas en los valles bajos, yaks en las zonas altas, y bueno, os digo todo esto pues para que os hagáis un poquito idea de que esta expedición no es una expedición como podríamos pensar ahora de montaña, en el sentido de que van a un campo base, saben la ruta que van a utilizar, etcétera, etcétera, sino que prácticamente es una expedición de exploración. Van a entrar por unos valles prácticamente desconocidos, y van a tener que prácticamente buscar las montañas, ¿no? Eligen el valle del Kali Gandaki, que es una de las mayores depresiones de la Tierra. Estas imágenes son todas originales de la expedición francesa, por eso las he dejado, porque son una preciosidad, aunque no sean de gran calidad, pero son históricas. Eligen, como os decía, el valle del Kali Gandaki, una de las mayores depresiones de la Tierra. El campo base lo van a montar en un pueblo que es Tukucha, que está a 2000 metros, y a un lado del valle tienen el Dhaulagiri, una montaña de 8170 metros, y al otro lado del valle la Annapurna de 8090. Es decir, en un pueblo de 2000 metros tienen dos 8000, uno a cada lado. El Dhaulagiri se ve desde Tukucha, el Annapurna no, pero bueno, es una depresión de más de 6000 metros. Bueno, ahí, aparte de la impresión que les va causando pues todo lo que van viendo,
establecen el campo base y deciden inicialmente ir a por el Daulahiri. No sé si porque es un poquito más alto, probablemente porque lo tienen mucho más evidente, lo tienen enfrente, lo tienen encima, enseguida vais a ver fotos, y porque, por lo tanto, pues es la primera opción. Maurice Herzog, que como os he dicho desde el principio, no es un grandísimo escalador como sus compañeros, pero sí tiene, digamos, que mucha experiencia, pues porque ha vivido años de guerra en los Alpes, organiza todo el grupo, y uno de los aciertos, bajo mi punto de vista, es que mientras los escaladores buenos, Terray, Lachenal y compañía, empiezan a intentar subir o encontrar la ruta al Daulahiri, no gasta, digamos, que todas las cartas en esa montaña y deciden explorar también el resto de la región, con lo cual se dividen en varios grupos, y mientras los escaladores más puros están intentando encontrar una ruta al Daula, otro grupo decide intentar encontrar, este es el Daulahiri, bueno, prácticamente 6.000 metros, imaginaros. Luego vais a ver un plano, había unos mapas que eran muy malos, fallaban, y entonces utilizaban un mapa que creían que iba a tener una buena entrada y no tiene una buena entrada. Bueno, lo que os estaba contando es que mientras los escaladores, digamos, de élite están intentando encontrar la ruta al Daula, otros dan la vuelta para intentar una entrada a la Annapurna por el sur, y él, personalmente, Herzog, va a dar la vuelta al macizo por el norte para encontrar un acceso a la Annapurna por el norte. Están explorando un poco toda la región, que es una región, como os digo, pues en ese momento absolutamente desconocida para ellos. Los escaladores en el Daula, en finales de abril y primeros de mayo, lo que se van encontrando son unas dificultades técnicas pues muy por encima. Este es Lionel Terray, del que luego vamos a hablar bastante más, posiblemente en ese momento el escalador más fuerte del mundo, se le consideraba. Lionel Terray, bueno, se empiezan a encontrar dificultades técnicas muy por encima de lo que se esperaban, sobre todo para una montaña tan alta. No es que se estuvieran encontrando, este es Louis Lachenal, otro de los que va a ser de los grandes protagonistas, y de hecho Lachenal Terray se considera en ese momento la cordada más fuerte del mundo. En los Alpes, pues bueno, los dos se dedican a guías, van con clientes, pero cuando no tienen clientes y escalan juntos, pues son absolutas máquinas. Bueno, se empiezan a encontrar que las dificultades técnicas son suficientemente grandes como para, no tanto para que ellos no puedan hacerlo, sino para no pasar por ahí con serpas. Claro, estos están acostumbrados a escalar en los Alpes en prácticamente 2 días cualquier montaña, y lo que se encuentran aquí es que no es que tengan que escalar ellos, es que tienen que escalar hasta un punto a donde tienen que hacer llegar luego a los porteadores, montar un campamento, después seguir escalando otros 800.000 metros a donde de nuevo tienen que volver a subir con los porteadores, etcétera, etcétera. Claro, nunca, no se habían hecho una idea semejante, y entonces los Sherpas, aunque bueno, pues es una gente fenomenal, una gente fortísima, pero en los años 50, acordaros que estamos en 1950, una gente con cero conocimientos de escalada, muy fuertes, muy capaces de llevar muchos kilos de peso, de seguir por donde le diga el escalador occidental, el Shaib, pero con sus limitaciones técnicas, lógicamente, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todo esto son fotos de esos primeros intentos, donde, como os digo, pues empiezan a pensar que el Daula empieza a estar muy por encima de sus posibilidades, porque no van a poder pasar con un grupo de porteadores, con un montón de kilos. Imaginaros hacer estas cosas, no ellos, que ellos las hacían en los Alpes, sino luego pasar porteadores por ahí, montar campamentos, subir toda la intendencia. Bueno, empiezan a pensar que el Daula va a estar totalmente fuera de sus posibilidades. De hecho, el Daulahiri no se sube por el valle desde Tucucha, se sube por otro lado, se sube dando una vuelta por
no me acuerdo por dónde se sube, pero vamos, luego no se sube por donde los franceses. Ellos dijeron que mira, aquí es un croquis que se ve muy bien. Este es el mapa indio, que parecía que iba a haber un valle que llegase al Dhaulagiri, y lo que se encontraron es esto, que aquí hay una punta que tiene 7.000 metros, que es lo que hemos visto antes, y en realidad que el Dhaulagiri se entra por el otro lado. Ellos se tiraron 3 semanas, casi 4 semanas, intentando encontrar una ruta por todas estas aristas. No llegaron a pasar de los 6.500 metros, este es el Daula de nuevo, no llegaron ni por aquí, y sobre todo no llegaron por aquí, no porque para ellos fuera imposible, sino porque consideraban imposible pasar una caravana de porteadores. De hecho, como os digo, la vía normal del Daula pues va por detrás. Bueno, el caso es que a mediados de mayo de 1950 tuvieron un cónclave, decidieron que empezaban a descartar el Daula como el candidato y que quizás había que empezar a pensar en el Annapurna. Lo que pasa es que el Annapurna ni lo habían visto prácticamente, o mejor dicho, lo habían visto muy de lejos, pero con una barrera de 7 miles delante, y entonces tenían que ver si el Annapurna tenía una entrada bien por el sur o bien por el norte. Se dividieron, Herzog y algún otro fueron por el norte haciendo, seguro que aquí mucha gente ha hecho la ruta de los Annapurnas, pues haciendo prácticamente el recorrido de la ruta de los Annapurnas, solo que al revés. También ahí el mapa indio fallaba, porque hablaba de un valle que iba a subir hasta un alto collado de donde se pudiese ir a la Annapurna, y lo que realmente ocurre, bueno, ese alto collado tiene un lago helado a 5.000 y pico metros y ni siquiera da acceso luego a la Annapurna, porque lo que realmente ocurre es lo que vais a ver, que es esto, el valle va mucho más afuera, pasa un lago helado, se encuentra con una barrera de 7 miles y el Annapurna queda al norte. Con lo cual, estos son unas gargantas infranqueables, como dicen, y sin embargo, en uno de los reconocimientos encontraron por un bosque un paso a 4.000 metros que salvaba las gargantas y te llevaba a la cara norte del Annapurna. Mirad cómo van los porteadores, como para pasarlos por pases de escalada, de hielo, etcétera. Bueno, finalmente se encontraron con que ese paso les llevaba a la cara norte de la Annapurna, que a diferencia del Dhaulagiri es toda esta masa de hielo, muchísimo, en principio más caótica, pero de alguna manera, aunque pueda ser más peligrosa, y aquí tenemos unos cuantos ilustres del alpinismo que luego en el debate podrán opinar, pero aunque sea mucho más peligrosa, mucho más evidente, digamos, que se puede avanzar, porque pues bueno, es nieve,
no tiene grandes aristas. Bueno, el caso es que ya estaban a mediados de mayo, sabían que a finales de mayo, primeros de junio entra el monzón, y el monzón hace intransitable estas montañas, y decidieron echar el resto aquí. Inicialmente, pues porque, como os estoy venga a decir, eran escaladores, digamos, de mucho nivel, intentaron una arista muy larga, pero les acabó pareciendo lo mismo, que por ahí no iban a ningún sitio, y finalmente se decidieron a apostar pues por una zona totalmente de nieve, bastante evidente la ruta hacia arriba, hacia la zona alta de la montaña, pero a la vez obviamente muy peligrosa, muy avalanchosa, etc. Aquí está Terray, Lachenal y Rebufat, perdón. No tenían más que 15 días, apostaron por todo para ahí arriba y bueno, y acertaron, porque de alguna manera en una zona, pues ya veis que caos, aquí montaron un campo 1, montaron un campo 2 debajo de todo este caos, montaron un campo 3 a la mitad y montaron un campo 4 donde ya salían hacia la meseta de la cima. Luego Juanito, cuando nos cuente su expedición, veréis que ya es una ruta tan peligrosa que ni siquiera se repite ya no se va por ahí, ya se ha buscado otra ruta mejor. Pero bueno, esta es la que os he dicho, la ruta de los franceses. Un campo 2, un campo 3, todo el rato por una zona que es una evidentísima caída de aludes, pero bueno, que a la vez de alguna manera es como más sencilla, digamos, de subir con porteadores, que ahí sí que les acompañaban y iban subiendo todo el material. Se les fue echando el tiempo, de nuevo otra vez para que lo veáis, se les fue echando el tiempo encima, pero a finales de mayo ya tenían montado una tiendita aquí arriba a 7000 metros. En ese momento Maurice Herzog tiene que tomar la decisión de la cordada de cumbre, decide que la cordada de cumbre van a ser Terray, que es el más fuerte, con él, pero Lionel Terray toma una decisión que de alguna manera marca la historia de esto, y es que cree que todavía hay que hacer un porteo con más cosas para ahí arriba, y él decide sacrificarse porque va a hacer un porteo él personalmente con varios sherpas, suben un montón de bueno, pues todavía de comida, de sacos, de alguna tienda más, pero eso le cuesta a él el formar parte del intento de cumbre, porque lógicamente deja ahí las fuerzas. Y entonces Herzog toma la decisión de que la cordada de ataque, la primera cordada, la va a hacer él con Louis Lachenal, que es el otro, digamos, escalador de élite. De alguna manera, Herzog había pensado en que fueran él y Terray, y bueno, cambia a él y Lachenal. Lachenal le da el plus técnico, digamos, que seguramente Herzog no tiene, y Herzog lo que sí que tiene pues es mucha fuerza, con lo cual, pues, en definitiva, esa es la que va a ser la cordada de ataque. Fijaros en el material, porque como vais a ver más adelante, va a tener una influencia clave pues, en todo lo que aconteció después. Terray se vuelve para atrás después de dejar todo preparado. Herzog y Lachenal suben con dos sherpas hasta 7000 metros. El día 2 de junio montan una tienda a 7500 y Herzog ofrece al jefe de los sherpas, Antarchy, si quiere quedarse para hacer cumbre con ellos. Antarchy renuncia y se vuelve para abajo, y entonces se quedan Lachenal y él, bueno, la noche del 2 de junio, para hacer pues esos 500 metros finales que les quedan. No encuentran dificultades técnicas excesivas, encuentran a ratos nieve muy blanda, a ratos nieve dura. En un momento dado, Herzog le dice Lachenal le dice a Herzog: Maurice, si yo me vuelvo, ¿tú qué haces? Y Herzog le dice: yo sigo.
Y entonces Lachenal dice, pues entonces seguimos los dos. De alguna forma se junta ahí pues, una cordada que va a hacer historia, porque al mediodía del 3 de junio, pues por primera vez un ser humano pisa la cumbre de una montaña de 8.000 metros. Curiosamente, luego lo comentaremos, la primera, el Annapurna, y sin embargo la menos ascendida. Luego te preguntaré sobre eso. Llegan a las 2 del mediodía, un poco tarde, y no solo porque sean franceses, un poco tarde. Bueno, la noticia obviamente de cuando vuelven da la vuelta al mundo, esto es posterior, pero no solo, aparte de la broma, un poco tarde porque el monzón es 3 de junio, el monzón está subiendo, se encuentran con que el día bueno con el que han salido de la tienda se ha convertido en un día absolutamente de nubes que enseguida les envuelven. El tramo final, que es el único que es un poco más tieso, Lachenal, lo baja a toda velocidad, no van engordados. Lachenal, que es mucho más técnico, lo baja a toda velocidad porque está obsesionado con no congelarse, él vive de ser guía de montaña. Herzog le cuesta más, va más lento, y en una de las maniobras, no está muy claro si por hacer una foto o por qué, pierde los guantes. El caso es que en medio de una ventisca, la bajada de estos 500 metros se convierte en una odisea para los dos. Herzog, con las manos sin guantes, baja como puede, cada vez se encuentra más agotado, cuando cree que está cerca del campo empieza a gritar para pedir ayuda y finalmente se encuentra, afortunadamente para él, espera un momentito, se encuentra afortunadamente para él con que Terray y Rebuffat han subido en su apoyo, han subido con idea de intentar la cumbre al día siguiente, pero cuando ven cómo está Herzog deciden abortar el intento del día siguiente y preguntan por Lachenal y resulta que Lachenal no ha llegado a la tienda. Lachenal, que bajaba mucho más deprisa, se ha pasado, no ha visto la tienda, con lo cual Terray, que es su amigo y compañero de toda la vida, se pone a buscarlo, lo encuentra 100 metros más abajo, se ha caído, ha perdido un crampón, también ha perdido los guantes. El caso es que lo sube hasta la tienda y pasan una noche dramática a 7.500 metros. Al día siguiente bajan los cuatro, Terray y Rebuffat, ayudando cada uno a Herzog y a Lachenal hasta el campo que tienen a 7.000 metros, hasta la tienda que tienen a 7.000 metros, no la encuentran porque ya están en una ventisca terrible y se cae uno de ellos en una grieta que dentro de lo malo les ayuda a pasar esa noche algo más protegidos del viento, y a la mañana siguiente, cuando creen que de ahí van a tener problemas hasta para salir vivos, Herzog en un momento dado les pide que le dejen, que él ha hecho lo más importante que va a hacer en su vida, que cree que va a morir y que le dejen morir allí. Terray toma el mando, dice que ni hablar, y eso que Terray y Rebuffat, como están quitándose las gafas cada 2 por 3 para encontrar la ruta, empiezan a tener muchos problemas, pero a la mañana siguiente, fruto de una expedición, pues que era un grupo de amigos, pues Shaz y Cuzi subían a su vez para hacer la tercera cordada de ataque. Lógicamente hacen lo mismo, abortan todo y ya los 6 son los que deciden ya seguir para abajo. Ya está yendo, ¿no? El descenso, como os digo, se convierte en absolutamente caótico. Terray y Rebuffat no ven, están físicamente bien, pero ellos no ven, y Lachenal y Maurice Herzog están con congelaciones importantes en manos y en pies. Cuando están ya a una altura suficiente para que entre el apoyo de los Sherpas, pues empiezan a hacer un descenso en mitad del monzón.
de Gastón Rebuffat, que no ve la oftalmía de las nieves, aunque luego va a recuperar, pero imaginaros, volvieron a sufrir alguna luz en este descenso. Este es Terray y Herzog, en la foto que os he puesto antes también, antes de la cumbre. Herzog, que baja, como os digo, sin guantes, va a tener congelaciones graves, y este es Louis Lachenal, que también va a tener congelaciones graves y que de alguna forma son los dos que más van a pagar, los dos que han hecho cumbre y los dos que van a pagar un precio más alto. Hay fotos de ellos, mirad, Herzog, las manos totalmente congeladas. Ten en cuenta que en cuanto consiguen salir de la montaña, el monzón ya está en pleno apogeo, eso hace que las temperaturas sean en ese momento ya altísimas. Eso para las congelaciones puede parecer que es bueno, pero para los tejidos, para los dedos ya congelados, es horrible, porque no solo no se lo va a solucionar, sino que empieza a aparecer el riesgo de gangrena. Con lo cual, os decía al principio que el médico de la expedición, que es un cirujano de París, va a tener un papel importante, porque en las varias semanas que les cuesta llegar hasta Katmandú, primero bajando la montaña, después atravesando el paso de los 4.000 metros y finalmente por los valles, como vais a ver, totalmente ya inundados, cada noche el doctor Udot va curando las manos y los pies de Herzog y de Lachenal y va amputando dedos, porque ya el riesgo no es solo de amputaciones, sino de muertes, y deja de que eso se gangrene. Con lo cual se convierte en un descenso de semanas. Herzog passe à son tour. Sous le poids des hommes, la passerelle vacille. Dans quelques heures, le courant aura tout emporté. Mais l'expédition au complet est réunie sur l'autre rive. Elle ne risque plus de rester prisonnière de la rivière et d'attendre plus bas. Cette montée dure 2 jours, pendant lesquels la pluie gifle inlassablement le visage des blessés. Épuisés de fatigue, Saïb et Sherpa suivent silencieusement. Imaginaros, sin carreteras, por lo tanto andando hasta Katmandú, pues eso, como pueden, trasladados de esas maneras. Es decir, una expedición que, bueno, que lógicamente ha pasado a la historia por ser la primera expedición que conquista un 8000, pero bueno, una expedición que fue realmente dura y difícil para ellos. Herzog, que parece que se ha echado 20 años encima, aparte de las heridas, y a mí estas fotos siempre me han impresionado de él. Y bueno, el resumen de todo lo que os he contado, que es que entran por el valle a Tucucha, intentan varios intentos al Dhaulagiri, a la Annapurna por el norte no se lo encuentran, al final el paso este y finalmente el asalto a la Annapurna por esta zona que es la zona avalanchosa, y luego otra vez la vuelta por todo esto con los heridos hasta Katmandú. Una expedición histórica y que de alguna forma se liga con que medio siglo después, y ya te doy entrada, Juanito, medio siglo después, Juanito, que como sabéis es la primera persona del Estado español, primer vasco y sexto del mundo que hace los 14 8000, acaban en la Annapurna, y yo lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué acabas en la Annapurna? Pues un poco por todo lo que acabas de comentar, ¿no? Por ser una montaña tremendamente peligrosa, siempre la hemos ido dejando para lo último, y al final
pues no queda más remedio que ir. El Annapurna en aquellos años, en aquellas fechas cuando yo hice por primera vez esta montaña, evidentemente no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. El Annapurna ahora se equipa de arriba abajo, se coloca todo tipo de cuerdas, un montón de serpas. En nuestro caso, en aquel año 99, 4 alpinistas, bueno, 3 alpinistas y un médico, John Armentia, Eneco Pou, Juan Vallejo, Ferran Latorre y yo, pues tuvimos la oportunidad, la gran suerte de poder llegar a la cumbre, tanto Ferran como Juan Vallejo y como yo, ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder conocer a Herzog en el campo base. Después de 50 años, él volvía de nuevo a esta montaña. Nunca había regresado después de las graves congelaciones que tuvo en el descenso del Annapurna. Así que imaginaros, ¿no? Para mí, concretamente, y teniendo en cuenta que era mi último 8000, el poder recibir allá en el campo base pues a un personaje histórico como era Herzog, y de su puño y letra escribirme unos párrafos que era un poco la continuación de lo que él escribió, ¿no? Cuando se estaba recuperándose de las graves lesiones que sufrió en el Annapurna en el hospital de Grenoble, él escribió un bestseller, escribió un gran libro que es Annapurna Primer 8000, donde su última página viene a decir que en la vida de los hombres siempre habrá otros Annapurnas, tengan o no forma de montaña. Él ya sabía por qué comentaba y por qué decía y por qué escribía aquellos párrafos, ¿no? Porque se dio cuenta de que realmente su vida alpinística se había truncado, amputación de los 10 dedos de las manos y de los pies, tanto de manos como de pies. Bueno, escribió aquella frase, ¿no? Posteriormente, este hombre estuvo muy vinculado con el mundo de la montaña, estuvo durante muchos años siendo el alcalde de la ciudad de Chamonix, la meca del alpinismo. Estuvo años también como ministro de deportes con De Gaulle. Y bueno, pues como digo, yo tuve también la gran oportunidad de acudir al Palacio de los Elíseos cuando él cumplió 50 años, cuando se cumplió el cincuentenario de la primera ascensión al Annapurna, y bueno, conocer pues a alguien vinculado a la montaña y tan histórico como Herzog, pues para mí fue un auténtico privilegio, ¿no? En ese libro del que él escribió, Annapurna Primer 8000, y el párrafo que os acabo de comentar, él arrancó aquella hoja y escribió sobre la misma, que después de 50 años comprendía y entendía la verdad, ¿no? La verdad de lo que él había escrito recuperándose de esas graves lesiones en Grenoble. Bueno, pues de su puño y letra me escribió ese comentario que acabo de hacer, lo metimos en un tubo y yo lo llevé a la cumbre, y en la propia cumbre hay unas imágenes del programa Al filo de lo imposible, verdaderamente estremecedoras y de una calidad exquisita, como en la propia cumbre saco yo del tubo la hoja que él me había arrancado de su libro Annapurna Primer 8000, y la tiro al viento, ¿no? Entonces fue una forma de terminar pues una carrera de 14 8000 pues verdaderamente excepcional, ¿no? Y para mí fue un auténtico privilegio conocerlo y posteriormente tener pues una cierta amistad con él, y bueno, ese es el recuerdo que tengo y que siempre lo tendré en mi memoria, ¿no? Y en la retina, porque ya digo que conocer a la persona que subió junto con la Chenal el primer 8000 en la historia del ochomilismo, pues sin duda alguna fue un auténtico privilegio. Luego,
Herzog tuvo mucha vinculación con Sebastián Álvaro, con el programa El filo de lo imposible. Vino a dar varias conferencias a Euskadi y a España, y bueno, nos tuvimos un vínculo bastante estrecho con Herzog, ¿no? Y eso es un poco el recuerdo que tengo de él. Y por lo demás, bueno, pues os podéis imaginar. Mi primer 8000 lo subo en el año 85, en el año 99 completo los 14 8000 con la ascensión a la Annapurna, nada más que a la Annapurna. Y bueno, pues daros cuenta la responsabilidad que yo podía llegar a tener en aquel momento, ¿no? Con un grupo muy reducido de alpinistas, donde realizamos un grandísimo documental, donde grabamos esas imágenes que os acabo de comentar de la propia cumbre. Entonces el documental que nosotros realizamos, pues fue hacer un paralelismo de lo que fue la expedición del año 50 a lo que fue la expedición nuestra del 99, lo que había cambiado todo, ¿no? En cuanto a mentalidad, en cuanto a equipo, en cuanto a información, en cuanto a materiales, absolutamente todo. Estos eran auténticos titanes, auténticos aventureros, y recordando siempre pues, a Mallory e Irving, aquellas expediciones del año 24, del 22 y del 23, pues no nos remontamos ni atrás, ¿no? Pero ya digo que la figura de Herzog, de la Chenal y de ese gran equipo que en el año 50 consiguió la cumbre de la Annapurna, pues uno siempre lo recuerda con mucho cariño. Seguimos. Hemos visto además esas imágenes que decías contigo y con Herzog en el campo base. Y luego, pues, lo que estábamos comentando antes también, pero vamos, que no hace falta que pares nada, digo, que precisamente no se utiliza la misma ruta de los franceses, ¿no? Por excesivamente... bueno, la Annapurna es peligroso por todos los lados, pero bueno, encima ellos eligieron, pues... Bueno, sin duda alguna, yo creo que fueron a la peor de las montañas posibles en aquel momento, porque el Annapurna pues no es una montaña que dé muchas oportunidades. Yo recuerdo en el año 99 que la estadística decía que había muerto más gente que ascensiones habían realizado a la propia cumbre. Así que os podéis imaginar, ¿no? Hoy en día esa estadística evidentemente ha bajado. Así que ellos lo vieron tremendamente mal, la ascensión al Dhaulagiri, pero sin lugar a dudas, en cuanto a peligrosidad, yo creo que el Annapurna, y sobre todo por la ruta que ellos eligieron, por la francesa, por la ruta de la Hoz, pues es extremadamente peligrosa, ¿no? Afortunadamente pasó el tiempo después de aquella ascensión, que no hubo muchas expediciones que realizaron esta ruta para ascender. Se abrió la ruta alemana, que hoy en día es la ruta clásica de ascensión a la Annapurna. Lo que ocurre es que en la parte alta, el día de cumbre, bien puedes ir a un collao, o bien subir por el corredor. En mi caso personal, yo que he subido 2 veces a la Annapurna, y que por cierto, yo me convertí en aquel momento, fui la primera persona occidental en el mundo en subir 2 veces a la Annapurna, en el 99 y en el 2010. Eso ya es para nota. Así que... Eso ya debe repetir, ya es para nota. Así que se me ha ido la onda. No. Luego seguimos, que ya está...
fijáis, evitan el glaciar de la Hoz y pasan por la... Bueno, deciros que tampoco es fácil. No hables más, luego lo cuento ya. Luego lo cuento. Sí. Bueno, esto es Juanito, obviamente la cumbre de la Annapurna, 50 años después de los franceses, y aunque os he contado casi toda la expedición de los franceses, pues no os he contado un poquito el final, que es lo que os voy a contar ahora. Bueno, Juanito en ese momento se convirtió, como sabéis todos, en una especie de estrella del deporte. No creo que ganases tanto dinero como Messi, pero bueno. Ya lo gana ahora. Por eso. Bueno, incluso escribimos un libro que ahí disfrutamos mucho los dos escribiendo este libro, en el que relatábamos tus 14 8000. Y como os decía, de alguna manera hoy se juntan las dos expediciones, ¿no? Los 75 años de esa gran expedición y los 26 años de la de Juanito. Aquí están sus compañeros, los que hicieron cumbre, y bueno, el doctor Armentia y alguno más, y bueno, una expedición que fue exitosa en un momento, y ya volvemos un poquito atrás para ir acabando, en un momento diferente. La expedición francesa fue extraordinariamente dura, y marcó de alguna manera la vida de sus tres principales protagonistas. Quizás el que mejor parado salió fue Lionel Terray. Lionel Terray, que había renunciado a la cumbre. No le quites la música, por favor. Lionel Terray después fue el primero en subir el Makalu, la quinta montaña de la Tierra, una de las montañas más duras. También fue el primero en subir el Llano, un 7700, que aquí tenemos al primer navarro que lo ascendió, una de las montañas más bellas de la Tierra, con 7700 metros, y también subió al Fitzroy, una de las montañas en ese momento consideradas más difíciles, y sobre todo Terray escribió el que, para mi gusto, que soy un aficionado loco de los libros de montaña, pues es probablemente el más bello de los libros, que es Los conquistadores de lo inútil. Maurice Herzog, como ya lo ha dicho Juanito, escribió Annapurna Primero 8000, un auténtico bestseller, fue el libro más vendido de Francia, y tuvo luego una carrera política importante. Fue ministro de la Juventud, fue alcalde de Chamonix, fue un referente para toda tener en cuenta la Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Annapurna Primero 8000 es uno de los libros más vendidos de la historia, que yo, por cierto, que también tuve la suerte de conocer a Herzog, pues tuvo la amabilidad de, lo que vais a ver, dedicármelo, con lo cual lo guardo como un tesoro en casa, como os podéis imaginar. Y el que peor parado de todos fue Louis Lachenal, que aquí está llegando al aeropuerto de París en brazos de su amigo Lionel Terray. Louis Lachenal no volvió a escalar. Para un guía de Chamonix, considerado el mejor escalador del mundo, imaginaros lo que fue. Mató como pudo la depresión a base de otros deportes, acabó siendo un esquiador de élite, y en uno de esos descensos fuera de pista se lo tragó una grieta en el glaciar del Mont Blanc. Y su amigo Lionel Terray en el libro le dedicó un epitafio que me vais a permitir que os lo lea. El destino no quiso que al que había consagrado su vida a las montañas terminara sus días mediocremente pisando el suelo de los demás hombres.
Ahora ya hablamos lo que quieras. Bueno, ya sabéis que aquí nos gustan mucho las preguntas, pero la primera se la voy a hacer yo a Juanito, no para romper el hielo, que ya sé que no hace falta, sino yo, cuando me dijiste que ibas a repetir la Annapurna, digo, yo puedo entender que es el que te queda, que es el último, etcétera, pero ya lo de repetir... Bueno, pues era el momento, era la situación. Cuando yo repetí por segunda vez el Annapurna tenía las cosas ya meridianamente claras, ¿no? Quería convertirme en la primera y en la única en su momento persona en el mundo en darle la segunda vuelta a los 14.000. Esto al final no pudo ser, ¿no? Me restaron 4, realicé 10 de los 14.000 y uno de ellos pues era el Annapurna. Y dentro de ese proyecto del 2 por 14 por 8.000 pues no me quedaba otra que acudir al Annapurna. Ciertamente ya lo estuvimos pensando y mirando de ir dejándolo también hasta el final, pero en aquel momento pues tomamos la decisión de quitárnoslo de en medio antes y no dejarlo para el final como había ocurrido la vez anterior, ¿no? con esta montaña, con la Annapurna. Y hablando un poco de la Annapurna, pues efectivamente, yo lo he comentado antes, ¿no? Hay que tener muchas ganas para volver de nuevo a una montaña como esta, ¿no? Como la Annapurna, porque aunque no vayamos por la cara, por la francesa, por la vía de la Hoz, la original francesa del 50, yo las 2 ascensiones que he realizado esta montaña la he hecho por la alemana, ¿no? Que la ruta alemana pues tiene tela también, hay un cono, que la parte alta del cono lo domina un gran serac, ese serac rompe y eso produce pues unas avalanchas muy aparatosas, ¿no? Sobre todo de nieve polvo, pero muy aparatosas. Y tienes que pasar por ahí sí o sí para bordear y para coger el espolón y poder superar la parte alta de ese glaciar, ¿no? Bueno, pues tanto en el año 99 como en el año 2010, pues ya nos regaló unas cuantas avalanchas de esas y bueno, pues puedo asegurar de que uno se tiene que preparar mucho para correr, ¿no? Para correr y para que no te pille. Y siempre mirando un poquito para arriba, pues a ver lo que pasaba, ¿no? Si rompía ese cono. Así que con esto quiero comentar que el Annapurna no es una montaña fácil, es una montaña técnica, difícil y sobre todo peligrosa. Así que volver de nuevo a subir el Annapurna, pues bueno, pues imaginaros, ¿no? En cualquier caso, también deciros que mi segunda ascensión a esta montaña pues no fue lo más agradable que uno pudiera pensar, ¿no? Tuvimos muchos problemas, Tolo Calafat perdió la vida, hubo muchos problemas con la coreana Mishisho y bueno, no fue precisamente la mejor experiencia que he tenido en cuanto a 8.000, ¿no? Dentro de los 26 8.000 que yo he subido a lo largo de toda mi carrera deportiva, desde luego la Annapurna ha sido el que peor me ha dejado, ¿no? Con la situación aquella que tuvimos en el año 2010 con Tolo Calafat. Bueno, mientras... A ver si queréis hacer cualquier pregunta, Tolo Calafat era un alpinista mallorquín, ¿no? Que se quedó allí, vamos, que hizo cumbre con vosotros y que murió allí. Pero vamos, era de Mallorca, me refiero, ¿no? ¿Perdón? Que era mallorquín. Mallorquín. Venga, ¿alguna pregunta? Bueno, esto no me extraña, después de la chapa que nos ha pegado Kiko, nos hemos quedado todos así, ¿eh? Hablan mucho de la Annapurna, por supuesto que es muy peligroso, pero el que más secuelas te ha dejado el K2. Bueno, el K2 me ha dejado las secuelas que tengo, evidentemente, ¿no? Por los 10 dedos de los pies amputados, pero no ha sido donde peor lo he pasado. Ha habido momentos peores que el K2.
Por ejemplo, aquí tenemos a Josema, ¿no? En el año 89 y 88 estuvimos en el Canchenjunga y yo tuve una avalancha llegando muy cerca de la cumbre junto con María Abrego, y bueno, pues fueron momentos también muy complicados, ¿no? Y bajando de la cumbre del Everest, cuando subo por segunda vez, pues lo mismo. Pero donde peor lo he pasado yo, junto con Félix y Alberto Iñorrategui, otra ascensión que realizamos, en este caso la cara norte del Canchenjunga, que aquello desde luego fueron los peores momentos de mi vida, sin lugar a dudas. No hubo ningún accidente mortal, no hubo ninguna amputación, pero fueron horas de mucho calvario, de mucha incertidumbre, de pasarlo tremendamente mal, ¿no? Y de pensar todavía muchos días y muchas veces, cuando te viene ese sentimiento a la cabeza, de cómo pudimos bajar de allá arriba con aquella tormenta que nos envolvió en la propia cumbre del Canchenjunga, cosa que hoy en día eso no ocurriría, porque tal y como estamos viendo ahora las montañas, los medios que se tienen para ascender montañas de 8.000 metros, evidentemente todo ha cambiado. Entonces no había partes meteorológicos, los materiales y los equipos no eran los que tenemos hoy en día, no había porteadores para subir, en nuestro caso personal, para subir el material a los diferentes campamentos de altura, y era otra forma de hacer 8.000ismo, como bien sabe Xavier y Josema y el propio... y todos los ilustres que nos acompañáis, gracias. Yo no sé si atreverme, mientras pensáis otra pregunta, a contar una anécdota que alguna vez la he contado, pero bueno, precisamente de tu bajada, esa bajada del Canchenjunga con los Iñorras, que me acuerdo que me dijiste que era la única vez en tu vida que habías rezado. Y entonces yo te dije, vamos, me resultó bonito y te dije sí, y me dijiste, me arrodillé y dije, me cago en Dios que no me quiero morir. No, fueron momentos jodidos, momentos muy jodidos. Pero bueno, todo aquello ya se ha pasado y ahora estamos aquí disfrutando de estas anécdotas, ¿no? Pero cuando me preguntan qué tal estás, dice, pues bueno, no tan bien, ¿no? No tan bien. O cómo estás, estoy bien, pero bueno, también he estado peor. Infinitamente veces peor. Este negocio de los 8.000, pero este negocio de los 8.000 en nuestra época, en los 80, en los 90, ha cambiado tanto el himalayismo, ha cambiado tanto cómo nos adentrábamos, cómo buscábamos las rutas, cómo planificábamos el terreno, era otra historia, cómo organizábamos las expediciones, que te tirabas 2 años o 1 año preparándolo todo, tenías que hacer todas las compras en Katmandú, en Pakistán, en Islamabad, desde un tenedor hasta una cacerola, el gas, hacer los cálculos, acordaros los cálculos aquellos que teníamos que hacer para ir al K2, que nos salían 2.000 kilos de harina, o 3.000 kilos de harina para llevar 400 porteadores. O sea, tenías que llevar 200 porteadores para llevarte el equipo y otros 200 porteadores para dar de comer a otros 200 porteadores. Te empezabas a echar cálculos de harina para hacer ellos sus chapatis, te salían 3.000 kilos de harina. Y decía, ¿pero dónde vamos con 3.000 o 2.000 kilos de harina? Y entonces aquello era una barbaridad. Y sin embargo hoy, en 2 semanas, si tienes la viruta, evidentemente, pues te vas de expedición. La aventura, se ha perdido, se ha perdido. Joder, a mí eso es lo que me falta, ¿no? Ahora mismo todavía, por lo que veo, además, ya falta esa aventura, esa manera de descubrir, de interrogar, de hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, ¿alguna duda más? Que a este no es fácil traerle. Hola, buenas tardes.
suelo venir a estas charlas con un amigo que dice que el amor es el motor que mueve el mundo. En este caso yo veo claramente una historia de amor a las montañas, ¿no? Y sí que he visto en la historia mucha solidaridad, ¿no? Y trayendo un poco por cómo empezaba la charla, ¿no? Con todo el conflicto de Palestina que vivimos actualmente, veo como una historia, ¿no? Que, por lo menos la gente de mi entorno, donde se nos ha inculcado mucho el conquistar, el conseguir, ¿no? Lo estamos viendo a nivel internacional, ¿no? Por lo que ha hecho el conflicto. Os preguntaría cómo enfrentarnos, ¿no? La gente joven que nos gusta la montaña, al alpinismo actual, a esa conciliación entre el conquistar nuevos retos de una forma amable, ¿no? Desde esa solidaridad que venimos viendo, ¿no? Sin querer avasallar la montaña, los nuevos lugares. Como acabáis de mencionar, ¿no? Que ha cambiado mucho el himalayismo. ¿Cómo nos enfrentamos a día de hoy? ¿O qué nos recomendáis a enfrentarnos a ese día a día de las montañas hoy en día? Mira, sobre todo te lo va a contestar obviamente Juanito, que encima es un privilegio que te lo conteste él, pero vamos, yo sí que te añadiría, las altas montañas en general están en países, pues eso, Pakistán, Nepal, Tíbet, con lo cual yo lo primero que te diría es que con muchísimo respeto hacia esa gente, ¿no? O sea, no todo el mundo que va a esos sitios entiende que va a unos sitios donde para que tú subas al monte vas a tener contratados a una gente que cobra poquísimo por llevarte el peso, etcétera, etcétera. Pues bueno, desde luego con el máximo respeto a esa gente, ahí ya tienes mucho ganado. Y luego ya la parte técnica que te contéstale tú. Bueno, primero las montañas no se conquistan. Las montañas están ahí y nosotros tenemos que disfrutar de ellas. ¿Sabes qué ocurre? Que yo vuelvo otra vez a mis compañeros, ¿no? Somos de la vieja guardia. Y la vieja guardia era mucha guardia. Era mucho interrogante, era mucho descubrir. Era mucha aventura. He comentado antes lo que costaba, ¿no? Organizar una expedición, buscar a la gente, buscar patrocinios. Era un movimiento constante durante un año, 2 años. Así era, ¿no? Hoy en día todo eso evidentemente ha cambiado, porque las tecnologías han cambiado. Yo recuerdo de ir a Nepal, pues con una parábola, pues como una mesa redonda de estas grandes, ¿no? Una parábola. Y sin embargo, hoy en día, con un teléfono como este, desde la misma cumbre del Everest, puedes hablar con casa en tiempo real, al momento, ¿no? Por lo tanto, todo ha cambiado la información, ha cambiado los partes meteorológicos que juegan un papel importantísimo a la hora de subir a una montaña, y sobre todo si estamos hablando montañas altas, no solamente 8.000, 7.000 o 6.000. El papel que juegan los partes meteorológicos hoy en día son imprescindibles. Antes salíamos de la tienda para cumbre y no sabías lo que ocurría. Yo he realizado 47 expediciones al Himalaya, he subido 26 8.000, pero todas las demás veces lo hemos intentado. Salías de la tienda del campo 4 o del campo 3, ibas para cumbre y te tenías que dar la vuelta porque de repente empezaba a nevar o empezaba a soplar viento, ¿no? Así que eso por un lado. Y por otro lado, nosotros que somos de la vieja guardia, pues yo os recomendaría, que es lo que recomiendo siempre, pues empezar de la base, ¿no? Como hemos hecho los demás. Hoy en día la gente sube a la Aconcagua y de la Aconcagua ya se va a un 8.000. ¿Por qué se va a un 8.000? Primero porque tienen esa capacidad económica para hacerlo, y segundo porque la facilidad que tú tienes ahora de subir una montaña de 8.000 metros es increíblemente mayor que la que teníamos anteriormente. Nosotros pasamos por el Pirineo, primero por las montañas de casa, por el Pirineo, por los Alpes, que por supuesto para nosotros era el mejor escenario posible para entrenar, para saber solucionar momentos difíciles, para gestionar situaciones comprometidas. Ahí es donde realmente nosotros aprendimos a hacer montaña, en los Alpes. Ahí es donde uno se curte, ¿no? De una manera que lo hicimos en su momento. Después ya dar el salto a otros macizos, pues la Aconcagua, Alaska, a otros lados, y luego ya definitivamente pues ir al Himalaya. Pero como hoy en día ir al Himalaya a una montaña de 8.000 metros, que está todo hecho, que lo tenemos ya todo trillado y está todo absolutamente ascendido,
y más en Euskal Herria, que aquí hemos sido pioneros en montañas de 8.000 metros, no vas a tener esa posibilidad de hacer una ascensión medianamente limpia. O te vas a una montaña de 6.000 metros, o te vas a una de 7.000, que son fantásticas, porque en las montañas de 8.000 metros ya eso se acabó. Pero no solamente con lo que estamos viendo en el Everest, o en el Manaslu, o en otras montañas. Hoy en día ya los 14-8000 se equipan prácticamente de arriba abajo. Las expediciones comerciales, las agencias, fundamentalmente nepalesas, han hecho muchísimo daño al mundo del alpinismo, muchísimo daño. La masificación, la comercialización que se ha llevado, que se sigue llevando a cabo con estas montañas, ¿no? No regular una situación que estamos viendo continuamente todos estos últimos años en una montaña como es el Everest, que a mí se me cae la cara de vergüenza, y todavía que te encuentres por ahí a alguien, no, vengo del Everest y he subido a la cumbre. Y yo me enfado, ¿no? Y me rebelo, y sí, pero ¿tú cómo has subido a la cumbre? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Quieres que te lo diga yo? Con toda la cuerda abierta, con líneas de cuerda fija hasta la mismísima cumbre, con oxígeno, con botellas con todo, absolutamente con todo lo inadecuado. Yo he tenido la gran suerte de subir al Everest en 2 ocasiones, de una manera estética que desde luego no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy en día. Así que lo que te recomiendo es que te dediques más a intentar subir 6.000 y 5.000, que vas a disfrutarlos infinitamente más que ir a una montaña de 8.000 metros. Venga. Yo tengo una curiosidad. Ese material que ponéis de cuerdas y eso se queda aquí. ¿Perdón? ¿Qué pasa con las cuerdas fijas y todo eso que has comentado? Se queda ya. Pues ¿qué pasa? Bueno, pasa un poco lo que pasaba también en nuestra época. Lo que pasa es que en nuestra época teníamos menos medios. Nosotros en la medida de lo posible siempre hemos intentado quitar esas cuerdas fijas que hemos colocado, ¿no? Pero también tengo que deciros que en la primera fase de mis 14-8000, desde el chollo del año 85 al año 99, en este año 99 es cuando yo empiezo a trabajar con el programa Al filo de lo imposible, que luego estuve durante 10 años trabajando en este programa, ¿no? Pero en esos 14 primeros años, nosotros no llevábamos Sherpas. La cuerda que teníamos que colocar, lo imprescindible. Lo demás lo hacíamos o intentábamos hacer el máximo posible en estilo alpino, sin colocar cuerdas fijas, intentando hacer unas ascensiones infinitamente más limpias y más estéticas que lo que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Qué ocurre con las cuerdas fijas? Pues evidentemente se quedan ahí, o la mayoría de ellas se quedan ahí. Viene una gran nevada, tanto en primavera puede haber cuerdas fijas, luego en el otoño viene el monzón, se tapan las cuerdas, algunas hay que salen, otras que no, y también es verdad que en la medida de lo posible los Sherpas, depende de qué montañas, en el Everest, en Manaslu, montañas muy masificadas, pues intentan también hacer lo posible, ¿no? Hacer lo mismo que te estoy comentando, ¿no? Intentar quitar las cuerdas fijas. Claro, porque aquí estamos acostumbrados a ver los campos bases más o menos limpios, más o menos. Pero el problema no está en los campos bases, el problema está arriba. El problema está en los diferentes campamentos de altura, donde los Sherpas, y donde no solamente los Sherpas, sino muchísima gente, pues hace caso omiso, ¿no?, a las recomendaciones que nos dan, ¿no?, que debemos de bajar nuestras basuras, ¿no? Yo tengo una anécdota de un personaje, de un Sherpa de hace muchos años, que le dije coge la basura para bajarla, ¿no? Y me dijo que bueno, que sí que la cogía, pero que la tiraba en una grieta. Entonces yo tuve una bronca con él y me decía, no, ya la bajará el glaciar, bajará la basura, ¿no? Esa era un poco la mentalidad que había entonces con los nativos, ¿no? Con los Sherpas, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, también eso ha cambiado. Están mucho más mentalizados, cuidan, bueno, su territorio, su zona y su trabajo, ¿no?
¿Qué opinión tienes de esas ascensiones súper rápidas tipo Gillian Hornet que en 24 horas se presenta en la cima? Bueno, es que ya estamos yendo al otro extremo, al extremo total, ¿no? Pero las ascensiones rápidas que hubo un tiempo que estaban muy de moda, pues las ascensiones de Loretán, de toda esta gente, ¿no? Pues eran sinónimos de seguridad. El realizar una ascensión en non-stop, pues a una montaña de 8.000 metros, pues con unas cualidades y con una técnica y con unas condiciones físicas extraordinarias, como podía ser, yo qué sé, Loretán, por decirte a alguien, ¿no? Pues era algo que revolucionó el alpinismo, ¿no? De aquel fue el modelo para que posteriormente pues, se empezaran a batir marcas, récords, como quieras llamarlo, ¿no? A ver quién tarda menos en subir una determinada montaña y de la forma de hacerla, ¿no? Pero todo eso ha derivado ya pues, en competición, ya no en hacer una montaña y mirar los tiempos en non-stop, sino se ha convertido ya de alguna forma en un poco de competición, cosa que a mí personalmente no me gusta, ¿no? Sobre todo en este tipo de montañas. Estamos hablando carreras de montaña, que es otra disciplina diferenciada de lo que es la propia montaña, pues totalmente de acuerdo. Evidentemente está para batir récords y marcas. En cuanto al alpinismo, al himalayismo solidario, que comentaba este chico, que me ha gustado mucho tu intervención, yo recordaría que en esta misma montaña, en la otra vertiente, en 2008 se quedó Iñaki Ochoa de Olza, que después de hacer todo lo que hizo, dejó un legado que es la Fundación SOS Himalaya, que son maneras de mostrar la solidaridad y de ayudar a un pueblo que te ha acogido y que te ha dado tu escenario para practicar tu actividad deportiva y desarrollar casi toda una vida, ¿no? Como le ocurrió a él. O sea que maneras de hacer solidaridad con estos pueblos que nos reciben hay muchas. Y Iñaki, que precisamente en el Annapurna es donde acabó, pues lo hizo. Y hay formas de acceder a la montaña limpias y solidarias. Efectivamente, bueno, repito lo que ha comentado Koldo, porque como al hacerlo sin micrófono igual no todos lo habéis oído. Efectivamente, Koldo ha comentado que, un poco ligado a tu pregunta y de cómo relacionarnos con esos pueblos, precisamente en el Annapurna en 2008 murió Iñaki Ochoa de Olza y pues Iñaki, aparte de pasarse también la vida allí ascendiendo 8.000 y demás, pues bueno, tenía una fundación, como por otra parte pues tienen muchos de los, o colaboran con fundaciones, muchos de los alpinistas de élite que bueno, pues que de alguna manera han tenido tanta relación, su vida ha tenido tal relación con esas regiones, pues que bueno, que otra manera de alguna manera de devolver un poco eso, pues son las fundaciones, ¿no? o los apoyos a todos aquellos pueblos, ¿no? Sigan siendo pueblos, pues desgraciadamente, pues muy con desarrollo muy inferior al nuestro, y que Occidente o que los países occidentales, pues de alguna manera disfruten de sus montañas, pues eso, una manera, como dice Koldo, interesante es que luego, pues bueno, se puede colaborar con ese tipo de fundaciones que las hay en Nepal, las hay en Pakistán, bueno, pues para ayudar a la gente de esos pueblos. De todos modos, no te creas, el mundo comercial, el mundo de las expediciones ha hecho muchísimo daño al propio nativo, porque antiguamente se hacía todo con porteadores. Hoy en día hay varias agencias que tienen compañías de helicópteros que se traslada absolutamente todo por este medio, ¿no? Y ahí el porteo local prácticamente ha desaparecido, que era de lo que vivía en este caso el pueblo Sherpa. Y bueno, y hablando de Pakistán, afortunadamente en Pakistán todavía todos los traslados se hacen mediante porteadores, ¿no?
Pero sin embargo en Nepal todo eso ha desaparecido, ya no hay prácticamente porteadores que carguen los bultos en las expediciones que se desarrollan en los 8000 que podemos encontrar en Nepal. Y eso ha hecho también de que bueno, el pueblo de Nepal pues sufra las consecuencias de estos negocios, entre comillas, bueno, entre comillas no, estos grandes negocios que se están lucrando pues diferentes agencias de Nepal, ¿no? Porque os puedo asegurar de que las agencias comerciales, las importantes, pues están metidas todas en el propio gobierno y menean absolutamente todos los hilos de todo lo que está ocurriendo. Las divisas que entran por el pago de los permisos de las expediciones, pues al final eso no repercute en el pueblo, repercute en el pueblo los trekkings y la gente que consume, ¿no? Pero daros en cuenta que $13.000 es lo que se está pagando hoy en día solo por un permiso de ascensión al Everest, solo por el permiso de divisa. Y ese dinero, ya te digo, que no repercute en el pueblo. Venga, ¿alguna más? Pues oye, pues si no hay ninguna más, si no hay ninguna más, pues lo dejamos, que además ya es más o menos la hora prevista. Agradecer de nuevo al Instituto y agradeceros a vosotros vuestra presencia, agradeceros a los 8000istas navarros ilustres que estáis aquí y alaveses. Y bueno, y sobre todo agradecerle a Juanito, pues que para mí, a mí no me cuesta nada invitarle, que para eso somos amigos, pero bueno, él tiene que venir desde ahí y le agradezco muchísimo el que cada vez que le llamo viene para aquí y nos cuenta su vida. Ya, pero tenemos que comer, hijo. Ahora nos vamos a tomar algo. Thank you.